Colosenses capítulo número 2, versículos del 13, 14 y 15, por favor. Colosenses capítulo número 2, versículos 13, 14 y 15. Dice así, síganlo con su vista, nueva versión internacional. La bendición de tener una Biblia, hermano. Generaciones anteriores a nosotros no tenían una Biblia a disposición. Hoy tenemos muchas y muchas versiones, algo maravilloso. Antes de recibir esa circuncisión, dice el versículo 13, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Un versículo, un pasaje, hermano, por demás profundo, interesante, muy necesario para el entendimiento de todos nosotros. Habla del sacrificio de Jesús, sí, habla del sacrificio de Jesús, pero habla de algo también interesante, el versículo 15. Él dice que Jesús en la cruz desarmó, humilló y exhibió a alguien o a algunos, que aquí les llama poderes y autoridades. Desarmó, dice, a los poderes y autoridades, por medio de Cristo los humilló, los exhibió. Y esto, hermanos, tiene algo que nosotros necesitamos comprender. Así que vamos a tenernos que ir, hermano, muy atrás o un poco atrás para poder comprender qué es exactamente lo que el Señor en su palabra nos plantea aquí en Colosenses. Primero, deje de decirle que la Biblia es un libro que habla de Dios y de su reino, de ese reino establecido en el corazón de todos los que han nacido de nuevo. La Biblia no habla del hombre, no es el tema central el hombre, tampoco el diablo, tampoco. Pero sin duda es el hombre el que está en medio de todo esto. Y Satanás o el diablo, que es un ser y un personaje que la Biblia habla de él, sin duda está ahí presente. Satanás estuvo presente desde la creación del hombre. Sabemos el pasaje donde se presenta a la mujer en forma de serpiente. Pero la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás? Fíjese que, hermano, hice un pequeño recorrido, o Dios me llevó para hacer un pequeño recorrido, y primero decirle que en el Antiguo Testamento se refiere solamente 3 veces directamente a Satanás. Y la palabra Satanás es una palabra hebrea que significa adversario. 3 veces solamente en el Antiguo Testamento se menciona directamente a Satanás. Una de ellas, cuando David es rey de Israel, y dice la palabra en Primera de Crónicas 21:1 que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David para que hiciera un censo en contra de la voluntad de Dios. Y luego hubo consecuencias. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Satanás conspiró contra Israel, indujo a su rey a hacer algo indebido y luego hubo castigo de parte de Dios. Eso dice Crónicas 21:1. El segundo pasaje donde se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento es en Job. Job, ya sabe usted, Job dice la palabra que un día los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor le dice: bueno, ¿no has visto a mi siervo Job? Es íntegro, intachable, no hay otro como él. Y Satanás le respondió: ¿acaso Job se honra sin esperar nada a cambio? Lo proteges a su familia, pero si le quitas todo, te va a maldecir en tu propia cara. Y ahí comienza la historia de Job. Ahí es el segundo pasaje donde aparece la palabra, o sea, se alusiona a Satanás directamente. Y la tercera está en un profeta que se llama Zacarías, que son profetas posteriores a la cautividad. Israel fue llevado cautivo a Babilonia y luego regresa. Cuando regresa vuelve a restaurarse el culto, la adoración, todo. Y en todo eso está Zacarías.
Y dice Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 3. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a la mano derecha para acusarlo. Interesante. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias en la presencia del ángel. Y entonces se entiende que Satanás lo estaba acusando porque un sacerdote no podía estar con ropas sucias. Amén. ¿Somos qué? Real sacerdocio, acuérdese de eso. Bueno, esos son los únicos 3 pasajes en donde se menciona directamente a Satanás. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que el diablo o Satanás, va a usar Satanás porque el diablo no se usa en el Antiguo Testamento, solamente Satanás. Que Satanás engaña e incita al hombre para rebelarse contra Dios. Y que es un acusador. ¿A quién acusa? Al hombre lo acusa delante de Dios. Tome en cuenta eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, me fui a buscar en el Nuevo Testamento todos aquellos pasajes donde se hable de Satanás. Ahora sí se ocupa la palabra diablo, porque la palabra diablo es de origen griego y significa, interesante, calumniador y significa acusador. Entonces, Satanás y diablo son 2 nombres aludidos a la misma persona. No se ocupa en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo. ¿En qué pasajes aparece Satanás o el diablo? Ya es indistinto. Aparece en varios pasajes de los evangelios. Quiero hablar solo de los evangelios y nos da más información. Porque recuerde que la revelación es progresiva. Entre más fue revelando el Señor más libros de la Biblia, nos van dando más luz de muchas cosas, inclusive del personaje llamado Satanás. Aparece cuando Jesús ayuna 40 días y 40 noches. Y dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y fue tentado por el diablo. Ahora ocupa la palabra diablo. Y también en ese mismo pasaje Jesús usa la palabra Satanás cuando le dice: vete, Satanás, porque escrito está. Entonces aparece en ese pasaje que está en Mateo 4, también está en Lucas 4, está en varios evangelios esa parte. ¿En qué otro pasaje aparece Satanás o el personaje Satanás? Cuando los 72 fueron a predicar, los primeros que envió Jesús de 2 en 2 a anunciar el reino de los cielos, envió de 2 en 2. Cuando regresaron venían felices, contentos, dijeron: aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor Jesús dice: no se alegren de eso, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice lo siguiente: cuando los 72 regresaron: Señor, hasta los demonios se nos someten. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Ahí vuelve a hablar acerca de Satanás. ¿En qué otro pasaje? Cuando Jesús está cuando Jesús está liberando a gente que tenía posesiones demoníacas, ¿sí? Los fariseos dijeron que lo hacían en el nombre de Belcebú. Y entonces entran en una discusión. Y Jesús dice lo siguiente: Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Si a Satanás lo expulsamos en el nombre de Satanás, ese reino está dividido. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Es otra alusión directa a Satanás. También aparece cuando Jesús da una parábola y dice que la palabra es como una semilla que se siembra, una semilla que se esparce. Él dice en esta parábola que algunos son como los que sembrados junto al camino, dice, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y la quita. Es otra cosa interesante. Hay muchas, hermanos, los evangelios revelan muchas acciones de Satanás que el Antiguo Testamento no reflejaba. Wow. Entonces quita la palabra. Bien. También, hermano, hay un pasaje donde una mujer está enferma, está encorvada, lleva 18 años encorvada. Es sábado, están en la sinagoga y Jesús la sana. Se enojan los fariseos, ¿por qué en sábado? No la sanes en sábado, el sábado es día de reposo. Y Jesús les contesta lo siguiente: hipócritas, les contestó, ¿acaso no desatan ustedes a sus bueyes o a su burro en sábado y los sacan del establo para que tome agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham, quien Satanás la tenía atada durante 18 largos años, wow, revela otra cosa, hermanos.
Satanás también ata a la gente con enfermedades. Interesante. Después en una discusión, en un confrontamiento de Jesús con los judíos que se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, su padre es el diablo. Desde el principio, dice, y luego dice, desde el principio él ha sido un asesino, es un mentiroso y es un padre de mentira, y ustedes son hijos de él. Wow. Revela, hermano, el carácter de este personaje. Padre de mentira, asesino. Interesante. Cuando Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén, Pedro se le paró enfrente y le dijo, no vas a ir, porque Jesús dijo que iba a morir. Y entonces Jesús le respondió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Wow, revela otra cosa. Satanás puede usar a personas cercanas, hasta espirituales, como Pedro. ¿Me quieres hacer qué? Tropezar. ¿Me quieres que no cumpla con mi propósito? Mucha información dan los evangelios, mucha información. Cuando ya es la última cena, es Judas ya ha maquinado entregar a Jesús. Dice, entonces entró Satanás en Judas. Satanás entró en Judas. Uno de los 12, al que llamaba Iscariote, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para ver cómo entregaría a Jesús. Todos esos pasajes están en los evangelios, hermano. En esa misma noche Jesús le dijo a Pedro, la noche que iba a ser entregado, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Wow, órale, el diablo también pide cosas. Y yo he rogado que su fe no falte. O sea, los evangelios nos dan mucha luz acerca de este personaje. Y también dice a dónde terminará, porque dice, luego le dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, como podemos ver, los evangelios nos hablan de Satanás, nos hablan del diablo, no porque sea el tema ese, pero es necesario conocerlo por el evangelio del reino que ha venido a invadir este mundo. ¿Qué podemos aprender de la obra de Satanás en los evangelios? Bueno, aprendemos que él es un tentador que incita al hombre para pecar contra Dios. ¿Qué podemos aprender, hermano? Que demonios están ligados a Satanás, porque dice que cuando echaban fuera a los demonios, el Señor dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. O sea, ¿qué relación? Resulta que los demonios y el diablo forman un solo grupo. ¿Qué aprendemos, hermano? Que quita la palabra. ¿Sí? Si usted escucha la palabra y luego se va y se le olvida, Satanás está haciendo algo en su vida, No es falta de memoria, Satanás está actuando. Bueno, y aparte si se toma unas vitaminas puede que le hagan bien, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? Lo digo yo porque luego se me olvidan las cosas. Ata a las personas con enfermedades. Ata a las personas, posee personas. Eso es cierto, y la palabra lo dice y la Biblia lo revela. Wow. Pide zarandear la fe del creyente como trigo. A ver, te mueve todo. Es un asesino, es un padre de mentira. Tiene un reino. Es lo que nos revelan los evangelios. Ahora, ¿qué pasa con los apóstoles del primer siglo? ¿Qué pasa? ¿Qué más entendieron eso? Aparte de todo, porque ya tenemos Antiguo Testamento, incita, calumnia, porque lo dejó fue una calumnia, acusa, tienta, hay demonios ligados a él, quita la palabra, ata personas, zarandea la fe, miente, tiene un reino, ¿ok? Ahora, los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, todos los apóstoles que fueron usados por Dios para poner el fundamento de la iglesia, las verdades de la iglesia, hermanos, ellos ¿qué más entendieron de esto? Ahora sí, tome su Biblia, ahí sí quiero que me acompañe. Segunda a los Corintios. Los apóstoles también se les fue revelada la obra del adversario, porque ellos predicaron el evangelio y enseñaron a la iglesia. Tenían que ser reveladas también más cosas acerca del enemigo, Satanás, el diablo. Segunda a los Corintios capítulo 4, sígame por favor.
Miren lo que dice. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Luego dice en el versículo 4, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, los apóstoles entendieron algo. ¿Qué? Que este ser domina el mundo. Es el Dios de este mundo. Y que Él tiene una labor, pero primordial. ¿Cuál es? Cegar la mente de los incrédulos. Cegar, o sea, usted a veces puede decir, pero ¿cómo esa gente no puede ver que eso está mal? No puede ver. ¿Y quién les ciega el entendimiento? El enemigo. Mira, hermano, hay licenciados, abogados, médicos, doctores, gente pensante, y puso su ofrenda. Es ridículo, pensando que van a venir los difuntos. Diría uno así muy despectivamente, pues eso déjeselo para los señores de los pueblitos, que pues ellos no. No. Pero hermano, el diablo cega el entendimiento parejo. Sea estudiado o no sea estudiado, sea rico, sea pobre, ¿me entiende? Sea joven, sea viejo. Eso dice la palabra. Y eso entendieron los apóstoles del primer siglo, ¿vale? Ahí mismo en 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 14. Dice el versículo 14, y no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Órale, los apóstoles del primer siglo entendieron que Satanás, como es un mentiroso, como es alguien que trata de engañar, dice que se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Wow, hermano. Los apóstoles entendieron que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos, pero que también quiere disfrazarse como un ángel de luz para entonces mandar servidores que se disfracen como servidores de justicia, pero en realidad van a engañar a la gente. Ok. Efesios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios revela más cosas, mas todo lo anterior empieza a revelar algo. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice que en otro tiempo, Efesios 2:1, estaban ustedes muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes, ojo, poderes de este mundo. Se conducían, está hablando de la vida pasada de los de Éfeso, se conducían según el que gobierna los aires. Wow. Hermano, primera alusión directa a que habita o habitan, porque ya no solamente se habla de Satanás, sino de demonios que se unen a él, que gobiernan, ¿qué? En los aires. Oye, hermano, ¿y la palabra griega para aires cuál es? Aires. ¿Sabes? ¿Entienden? Del espacio, esto que estoy haciendo aquí, así, aire, así. Atmósfera, pues. No están en la luna, no, están aquí en la atmósfera. Y dice que gobiernan los aires. Dice, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu. Está hablando que es algo espiritual, que no se ven, pero gobiernan en los aires. Según el espíritu que ahora, en el tiempo presente de ellos y de nosotros, ejercen su poder en los que viven en la desobediencia. Quiere decir que los de Éfeso antes vivían así, luego se convirtieron a Cristo. Tú y yo, antes de convertirnos verdaderamente a Cristo, estábamos gobernados por un espíritu. Ay, no le hagas así. Estábamos endemoniados, pues más o menos. Porque nos gobernaba un espíritus que gobiernan los aires. Estoy hablando cuando no conocíamos al Señor,
y cuando no nos habíamos entregado al Señor. ¿Nos gobernaba el diablo, hermano? Sí, sí. Y nos hacía vivir en desobediencia. Por eso hacíamos todo lo que ofende a Dios. ¿Vale? Entonces, ese espíritu de desobediencia está presente todavía hoy. Ejerce su poder en los aires. ¿Estará aquí, hermano? Yo creo que sí. Y si tú no te has entregado al Señor verdaderamente, ejerce su poder sobre ti. Por eso no entiendes ni papa. Por eso no entiendes ni la O por lo redondo, dice. Porque necesitas entregar tu vida a Cristo para zafarte de ese espíritu. Eso es lo que revelaron los apóstoles. Así es que si tú dices, mire, yo ni estoy en contra del evangelio, de hecho me gusta, pero tampoco así como que yo me voy a entregar. Bueno, estás poseído, estás influenciado, estás condicionado por un espíritu o espíritus satánicos, diabólicos que están en los aires. No le haga. Bíblicamente te lo puedo comprobar. No creo. No importa, de todos modos influyen. Es así. Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Veíamos un poquito el jueves y vamos a seguir viendo los jueves esto. 6:10, ¿qué más información nos da el apóstol Pablo? Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La Reina Valera dice carne y sangre, cosas que puedes palpar, cosas que puedes ver, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, otra vez, en las regiones celestiales. Ahora nos revela el apóstol Pablo que Satanás no anda echando montón, sino que está organizado. Tiene poderes, autoridades, potestades, principados, lo veíamos el jueves y ya no lo voy a repetir porque ya lo leímos el jueves. Principados que se asientan en lugares, países que están dominados por un espíritu, ciudades que están gobernadas por un espíritu. A veces, hermano, cuando Dios te lo permite, eres sensible porque el Dios te lo permite, tú te das cuenta cuando llegas a ciertas ciudades, aquí hay algo diferente. Tú entras a la Ciudad de México y se siente algo diferente. Por eso se conocen Las Vegas, la ciudad del pecado. México, los muertos, los muertos. Hay un espíritu que domina. Y entre la gente más hace las cosas que el enemigo pone, más fuerza le da. Entonces hay principados, hay potestades, hay autoridades que dominan el mundo de las tinieblas, fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Ahí han estado y ahí están. Y ahí estarán hasta que Cristo venga. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendemos de lo que los apóstoles entendieron de Satanás? Que Satanás ciega la mente de la gente para que no comprenda el evangelio, que gobierna los aires y ejerce su poder en los que viven en desobediencia y quiere engañar a los creyentes con falsos maestros y artimañas, que tiene un reino organizado para controlar regiones, naciones, ciudades, colonias, gobiernos, organizaciones. Hermano, hay gente por ahí, esto se ha comprobado, hay jovencitos que hay más o menos, se van a estudiar a cierta ciudad, ¡pum!, empiezan a hacer lo que hacen allá. Porque hay potestades que gobiernan, que dijeron, chaparrito, llegaste por acá, pues órale, a hacer esto.
Y ahí estarán. Y no nos mandó el Señor a meternos con ellos. No tenemos nada que ver con ellos. Nos mandó el Señor a predicar a Cristo y a rescatar gente de su dominio para llevarlo a la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ok, con todo lo anterior, quisiera que analizáramos el pasaje del principio. Ahora sí, me tuve que ir hasta atrás para venir y entender, hermano, Colosenses 2, 13, 14 y 15. Así es que abra por favor su Biblia o regrese a Colosenses 2, 13, 14 y 15. Con esto y todo lo anterior analicemos este pasaje y podemos entender, ojo, que la obra de Cristo a nuestro favor es legal y la importancia de mantenernos en esa legalidad. Ahorita se lo voy a explicar. Si regresamos a Colosenses 2, 13, 14 y 15, dice que antes, otra vez habla del antes de entregar nuestra vida a Cristo, de ser circuncidados pero en nuestro corazón. Dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. La palabra transgresión quiere decir quebrantar. ¿Quebrantar qué? Quebrantar la ley. Y el quebrantar una ley es pecado. Quebrantar una ley es un delito. Por eso algunas versiones dicen estaban muertos en delitos. Okay. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión ¿con quién? Todos aquellos que nos unimos a Cristo Jesús, que nos hicimos uno con Cristo Jesús. No quiso una oración ahí de que así acepto mi vida en corazón y sigo haciendo lo que se me pega la gana. No, que se unió a Cristo Jesús, que se fundió en Cristo Jesús. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y ahora va a hablar, hermano, Pablo va a hablar de la muerte de Cristo. Ojo, va a hablar de la muerte de Cristo. Pero no va a hablar de la muerte de Cristo en términos sentimentales. Oh, cuánto sufrió en la cruz. Y sí sufrió mucho Jesús en la cruz. No habla en términos de un himno. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz. Está bien, es eso. Pero Pablo no va a hablar en términos de sentimiento o en términos de adoración. No. Pablo va a hablar de la muerte en la cruz en un lenguaje que a veces para nosotros es difícil, porque no somos abogados, no entendemos el lenguaje legal, no entendemos lo legal. Y a veces, hermano, cuando por alguna circunstancia llegamos a tener asuntos legales, a veces nos cuesta trabajo, porque decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué no me lo puede dar? O sea, pues porque legalmente no se lo pueden dar. Pero es mi hijo. Sí, pero hay un documento. Pero no es posible. Hasta hablábamos de un desalojo, ¿no? Alguien pierde un juicio, una persona le hace un juicio, le gana el juicio y tiene que haber un desalojo. Y hemos visto en la tele, hemos visto en lo presenciado, que viene la policía con un actuario y empiezan a sacar a la pobre viejecita de su casa. Y la viejecita llora y dice, ay, mi casa es lo único que tengo. Y todos decimos, ya va con el actuario y dice, no sea usted así, me va a dejar en la calle. Y el actuario dice, señora, yo tengo que ejercer lo que la ley dice. De veras, le regalo 100 pesos, pero de que la vamos a sacar, la vamos a sacar. Porque lo legal es que así. No, pero el otro tiene mucho, el otro, le sobran casas. Ajá, le sobran casas. Es un avaro, sí es un avaro, pero es legal que le quite su casa. Porque las cuestiones legales no son sentimentales. Las cuestiones legales, hermanos, simplemente son como están establecidas. Entonces Pablo va a hablar de la muerte de Cristo en temas legales. Así es que agárrese, por favor. Dice, Cristo en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y, ahí va, anular la deuda. Anular la deuda. Términos legales. Que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Ok. A ver, vamos por partes. Pablo dice que en la cruz Jesús anuló una deuda. ¿Qué deuda? Una deuda espiritual, moral, de pecado, que todos los seres humanos teníamos
a causa de la ley. La ley de Dios dice que todo el que obedezca la ley vivirá, será bendecido. Pero todo aquel que quebrante la ley morirá. La maldición de Dios será sobre su vida. Lo sepa el ser humano o no lo sepa, así está establecido en lo espiritual. Entonces tú y yo, que a duras penas fuimos a un catecismo a lo mejor y medio nos aprendimos 9 mandamientos, porque ni siquiera los 10, pero no entendimos más que eso, pero nada más los aprendimos para quebrantarlos. Fuimos haciendo una deuda. Y esa deuda, hermano, que la ley me pide, escuche, me dice que a mí y a ti también, sin Cristo, te corresponde la maldición de Dios. Porque dice, maldito todo aquel que no cumpliere esta ley. Y como no la cumplimos, entonces el pago de nosotros es la maldición. Pero Cristo Jesús fue a la cruz, anuló la deuda que se tenía con respecto a la ley, y luego dice, Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Entonces lo que Jesús hizo fue ir a la cruz y volverse maldición. Entiéndame, yo sé que usted ama al Señor y no le gusta que diga eso, pero así dice la Biblia, se volvió maldito. Porque cargó la maldición de todos nosotros. Y la clavó en la cruz y dijo, está pagado, está pagado. Ley, la ley, ¿qué? Ya no te debe nadie nada. Yo pagué para que el ser humano se le cancele la deuda y lo clavó en la cruz. Ahora es el versículo 15 el que me llama la atención. Dice el versículo 15 que desarmó con eso, desarmó a alguien, humilló a alguien, exhibió a alguien, que no sé exactamente quién es hasta ahorita, pero dice poderes y autoridades. Y es el mismo lenguaje que usa Pablo en Efesios. Y Colosenses también lo escribió Pablo. Y en Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades, que dominan el mundo de las tinieblas. Amado hermano, este pasaje maravilloso dice, por todo lo que hemos venido aprendiendo, que Satanás es un acusador, que Satanás es alguien, hermano, que sí tiene acceso a hablar con Dios. Todavía, un día será lanzado al lago de fuego, pero todavía tiene acceso a Dios para acusar al hombre. Mire, hermano, escuche lo que le voy a decir. Son términos legales, son términos legales. Dios dijo, el que cumpla la ley vivirá y será bendecido. El que no cumpla la ley morirá y será maldecido. Y entonces, hermano, cuando yo no conocía al Señor, hacía cosas en contra de la ley, sí. Mentía, sí. Robaba, sí. Hacía cosas, sí. El diablo iba y decía, Dios, tú no puedes bendecir a Jorge. Jorge tiene que recibir el castigo de maldición porque quebranta tu ley. Y Dios decía, ay no, ¿cómo crees si era de juego? La ley, eso de la ley era de juego. No, para él no aplica. ¿Será así? No, porque son términos legales. Y efectivamente, hermano, si Job, que más o menos era moralmente superior a todos nosotros, todavía el diablo dijo, bueno, porque tú le das. Imagínense nosotros, viles pecadores. El diablo se ensañó y dice, por eso el mundo vive como vive.
Hermano, el mundo no vive en bendición. El mundo vive en maldición. Vea todo lo que pasa. Se dirá, ¿por qué vive en maldición? Porque las potestades y los principados los dominan y demandan de Dios maldición para todos ellos por no obedecer la ley. Pero dice la palabra, hermano, que Cristo en la cruz desarmó, despojó, le quitó a los principados y a las potestades, los humilló, los exhibió, porque a todos aquellos que nos unimos a Cristo Jesús, la deuda, hermano, de los requisitos de la ley son cumplidos. Y ojo, el diablo ya no tiene nada de qué acusarme, porque estoy en Cristo Jesús, estoy unido a Cristo Jesús, estoy amparado a Cristo Jesús, hermano. Y como estoy amparado en Cristo Jesús, el enemigo ya no me puede acusar delante de Dios. Lo despojaron, lo desarmaron. De tal manera, hermano, que me corresponde bendición. Y entiéndase bendición, no dinero, no. Bendición son muchas cosas. Me corresponde bendición, me corresponde vivir en paz, me corresponde vivir bendecido por el Señor, porque estoy en Cristo Jesús. Porque ahora el diablo no me puede acusar, el diablo puede decir, mira, él quebranta la ley. ¿Por qué? Porque yo soy amparado en Cristo Jesús. Porque yo me uní a Cristo Jesús. Y también tú, si es que ya lo hiciste. Si tú lo hiciste, estás amparado en Cristo Jesús y el enemigo no te puede acusar. Por eso dice que desarmó a los principados y a las potestades. Por eso los principados y las potestades no pueden hacer nada contra nosotros. Nada más vernos cómo alabamos a Dios. Nada más vernos cómo nos gozamos, cómo leemos su palabra, cómo le predicamos a la gente, cómo perdonamos, cómo vivimos en santidad. Nomás es lo único que pueden hacer. Porque vivimos en la legalidad de Dios. Él no me puede tocar, ni te puede tocar, ni te puede acusar. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo Jesús. Y entonces desarmó, le quitó el poder que tenía sobre tu vida. Él no puede pedir maldición sobre tu vida, no puede. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y eso es un asunto que legal. Por eso, hermano, pidamos al Señor con fe. No estamos usurpando un lugar. Cuando pidas sanidad, pídela con fe. Te corresponde ser sano. Te corresponde ser sano. Te corresponde estar en paz en tu casa, sentarte a tu mesa. Y aunque sea, como dicen por ahí, frijoles, pero también somos ricos, por cierto. Frijoles, hermano, pero en paz, todos en armonía. Eso es bendición. Corresponde en la adversidad, en el problema, en la tormenta, poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso es bendición, hermano. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, porque hay una legalidad, hermano, en el Evangelio hay una legalidad. Amén. Pero, el pero, hermano, sí, el pero. Pregunta: los principados y las potestades que gobiernan el mundo espiritual y por lo tanto las tinieblas rodean todos los seres humanos, ¿solamente empezaron a existir cuando Pablo los descubrió? ¿Ya existían desde antes? Sí. Ahí el jueves vamos a ir analizando unos pasajes muy interesantes que ahorita no me da tiempo. Desde antes, hermano. Pregunta: cuando Israel salió de Egipto, ¿ya existían los principados y las potestades? Y los habitantes de Canaán, los jebuseos, los heteos, los fereceos, los heteos, todos ellos estaban dominados por esas huestes. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Pues yo creo que sí, pues dice que todo el mundo. Sí. ¿Los egipcios estaban dominados por esas potestades? Seguro que sí, no más vea los dioses que tenían. Los de Mesopotamia y todos los de esos vivían bajo esas potestades. ¿Sí? Los emperadores romanos, ya me fui muy lejos, pero los emperadores romanos estaban poseídos por eso, no os olvídese, claro que sí.
Alejandro Magno también. Los persas y todos estaban dominados, sí. Entonces los heteos, los fereceos, los jebuseos que vivían en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, que le dijo, irás, te voy a dar esa tierra. Los jebuseos, los fereceos estaban totalmente dominados por los espíritus malignos en los aires. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Los israelitas lo sabían? Creo que no. Pero escuche lo que le voy a leer. Dice, la ley dice, cuando entres a la tierra que te daré, no hagas según las costumbres de esos pueblos. ¿Sí está entendiendo? Cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no hagas conforme ellos hacen. Porque por eso, por lo que hacen, yo los expulso. Le invito luego a leer algunos pasajes de la ley, luego se los paso, hermano. Dice, porque lo que han hecho, han contaminado la tierra, dice. Y cuando tú te lees la ley, que está en Números, Levítico, Deuteronomio, cuando tú te lees la ley, ay, hermano, hay unas partes de la ley que yo mejor me las salto. Todos los que han leído la Biblia completamente, que dicen, voy a leer desde Génesis hasta cuando han llegado a la ley, ¡ay, madre! Dice unas cosas. ¿Por qué dice esas cosas? Dice esas cosas, hermanos, porque los heteos, fereceos, jebuseos practicaban esas cosas. Entonces Dios le dijo a Israel, cuando entres a esa tierra, no vayas a hacer lo que ellos hacen. Hermano, hay un pasaje levítico, ¿para qué se lo digo? Andar de curioso viendo, donde dice que no hagan cosas que hacían estos. Los jebuseos, los heteos, los fereceos practicaban esas cosas abominables. Todo lo que vemos hoy abominable, todas las distorsiones sexuales que hoy vemos, ya se practicaban desde aquellos tiempos. Y entonces Dios le dice al pueblo, tú vas a entrar allá, sácalos y no practiques lo que ellos practican. Había distorsiones sexuales, había adivinación, brujería, hechicería, idolatría, desórdenes, robos, o sea, había todo un desastre. Y entonces, pero a ver, hermano, lo que le estoy diciendo es, ¿quién incitaba a esas naciones a hacer eso? Los principados y las potestades que existían siempre desde aquel tiempo. Amén. Muchos siglos después, estamos en Cristo Jesús. El Señor anuló toda deuda. ¿Estamos bien? Y legalmente el enemigo no me puede tocar. Mi pregunta es la siguiente: ¿y si practico las cosas que ellos practican? ¿Y si adultero? ¿Y si fornico? ¿Y si pongo mi altarcito? ¿Y si pinto a mi niño de brujita? Digo, es una pregunta, no estoy condenando a nadie, a ver, tranquilos. Más bien me pregunto, porque es el mismo Dios que le dijo. Yo sé que nos ponemos nerviosos y dice, ay, el pastor tan chistoso. No estoy haciendo chistes, hermano, estoy hablando en serio. Porque el mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel, no practiques lo que ellos practican, es el mismo de nosotros, ¿o es otro? A ver, hermano, el diablo, ¿qué quiere hacer?
¿qué quiere hacer contigo? ¿Qué quiere de ti? Una sola cosa quiere: tener un argumento para acusarte con Dios. Es decir, mira, no, pero ya no estamos bajo la ley. A ver, no estamos bajo la ley, bendito Dios. Nadie va a ser justificado por guardar la ley, porque ni va a poder. No hablo de eso, hermano, por favor, y no empiece a pensar ahorita, ¿es bueno o es malo? No, si usted piensa bueno o malo, va a ser un niño toda la vida espiritualmente. No piense bueno o malo, piense en entendimiento espiritual. El mismo Dios que le dijo a Israel, no practiques, es el mismo Dios que nos ha justificado en Cristo Jesús. Y es el mismo que nos ha cobijado en Cristo Jesús, porque hoy vivimos para Él. La pregunta es, ¿y si yo practico? A ver, hermano, ¿quién domina el mundo? Satanás, no es cierto. O sea, usted no lo cree, pero yo sí creo lo que dice la palabra. Entonces, todas las costumbres y todas las formas de vida de los hombres sin Cristo, ¿quién las inspira? Satanás. A ver, un tip nada más, y tranquilos, no se me... Todo por una plática que ayer mis hijas me decían, oye papá, por cierto, así sinceramente me dijeron, por cierto papá, ¿qué de malo tiene el árbol de Navidad? Y yo dije, pues nada más recuerdo que la Biblia habla de que los pueblos paganos adoraban a sus ídolos debajo de un árbol, nada más. Ay papá, pero no es lo que yo recuerdo. Más estoy diciendo lo que tú me preguntaste, yo te digo lo que recuerdo. No, hermano, no, ya perdimos al pastor, ya ahora sí se está volviendo. No, a ver, tranquilo, yo no estoy diciendo nada que es bueno o malo, nomás estoy dando información bíblica. Y nomás me resuena, hermano, cuando estuve preparando esto, que el Señor me lo estaba dando, nomás me resonaba en mi espíritu: no hagan según las costumbres de esos pueblos, no hagan según las costumbres de esos pueblos, no hagan según las costumbres. Entonces usted quiere. No, yo no quiero nada, amado hermano, yo no quiero nada. Nada más me resuena: no hagan según las costumbres. Y nomás me viene aquí artimañas del diablo, ángel de luz, sutilezas. Mira, amado hermano, en general la iglesia cristiana hoy en día, tiene poca fuerza. Es la realidad. Tiene poca fuerza. No estoy hablando solo de nosotros, en general la iglesia en todo el mundo tiene poca fuerza. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Y no será, hermano, que hay muchas cosas en lo particular y a veces en lo general que el enemigo sí le estamos dando argumentos para que diga: Dios, tú no los puedes? Mire, hermano, es algo espiritual, Vea, cuando empiezan a conquistar la tierra de Canaán, historias bíblicas, Jericó es la ciudad más amurallada, más fuerte, más poderosa, invencible. Pero Israel, hermano, bajo la dirección de Josué y bajo la dirección del Espíritu Santo, denle 7 vueltas. Y el último día denle 7 vueltas y griten, y los muros caerán. Y está registrado y arqueológicamente está comprobado que esas murallas se cayeron. Ahí se lo dejo. Siguiente pueblo, Jai. Ni murallas, ni mucho ejército, sin problema. Josué dijo:
¿Para qué gastamos todo el ejército? Sí, Jericó nos lo echamos todos, ese pueblito rascuache. Vayan unos cuantos nada más. Van a esa aldea, hermano, los israelitas, y salen huyendo, avergonzados. Los derrotaron. Y Josué dice que ya no me salieron las cuentas. ¿Qué pasó? Y se arrodilla ante el Señor y dice: Dios, ¿por qué nos haces esto? Muy parecida a las oraciones de los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué nos haces esto, Señor? ¿Por qué nos haces esto? ¿Dónde está tu santo nombre? ¿Qué será de ti y de nosotros? Dios dice: levántate, quita el pecado. Quita el pecado. ¿Es espiritual o no es espiritual? Y resulta que un hombre desobedeció un mandato que dijo: cuando entren a Jericó, destruyan todo, arrasen con todo, no se lleven nada. Pero un hombre vio un lingote de oro, un manto babilónico y dijo: pues, esto me sirve. Lo escondió y nadie sabe, nadie supo. ¿Qué pasará en el secreto de nuestra habitación? Que luego salimos a evangelizar y nada. Porque entonces Satanás vino y le dijo: Dios, ya les diste Jericó, vale, pues, pero no les puedes dar jai. No les puedes dar jai porque este ya agarró. Este lleva algo escondido y tú lo sabes. Y como Dios es un Dios legal, dijo: efectivamente, los van a derrotar. Pero no estamos en Cristo, hermano, y en Cristo todo se vale. ¿Seguros? ¿Todo se vale? No le traigo un espíritu de condenación, sino en esta hora, hermano, que se lleve un entendimiento espiritual de la legalidad del Evangelio. Y que nos podamos fortalecer en el Señor. Pero para fortalecernos en el Señor, hermano, tenemos que abrazar a Cristo y que Cristo nos abrace. Y que no haya nada oculto. Y que no haya nada que estemos haciendo que sean costumbres de los demonios. Porque hay que ponerle nombre y apellido. Que no estemos imitando las costumbres. Me llama la atención, hermano. Las modas, todo se vuelve moda. Hermano, cuando usted ve una moda, vea un espíritu. Ahora todo mundo tatuado, hasta las señoras, he visto viejitas. La ley, hermano, los jebuseos, nomás ahí se la pongo, Ay, hermano, los artistas, no, yo no veo, no escucho, no. Ya nada más veo lo que dice la Biblia. Los jebuseos, los eteos, los fereceos, ¿se tatuaban? Ay, no sé, hermano, yo no estaba viviendo ahí. Le digo que sí, porque la ley dice: no te tatuarás la piel. Pero no estamos bajo la ley, hermano. Usted está predicando Antiguo Testamento. Usted está predicando fuera de la gracia. ¿Estoy predicando fuera de la gracia? No, yo creo que somos salvos por gracia y abrazamos a Cristo y estamos unidos a Él y nos negamos a nosotros mismos. Nada más que en mi mente piensa a veces, digo: si a estos Dios le dijo no haga según las costumbres, por algo será. Porque hay espíritus demoníacos que incitan a hacer costumbres, modas, formas de vida nacidas del mismísimo Satanás y diablo. Que los cristianos nada tenemos que ver con ellos, sino únicamente con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si yo odio, me salgo de la legalidad de Dios y me vuelvo ilegal. Si yo miento,
me salgo de la legalidad de Dios. Hermano, imagínate un cristiano que miente, ¿no va a pasar nada? Va a decir el padre de mentira: hola, hijo. No, yo soy hijo de Dios. No, eres mi hijo, porque yo soy el papá de la mentira y tú estás mintiendo. ¿Sabe que odiar es como asesinar? Hola, hijo. No, no, yo soy hijo de Dios. No, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Andas odiando, que es asesinar. Hola, hijo. Vamos, ¿por qué estás chismeando? Soy el padre del chisme. Nadie me quiere en la iglesia, dice el diablo. Ay, sí, vente para acá. A mí tampoco nadie me quiere en la iglesia. Abrimos legalidad para que seamos acusados. Apocalipsis dice: ha sido derrotado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa día y noche. Por eso lo que vimos en el internet y que no estuvo bien, también nos acusa. Pero ellos le han vencido. Pero ellos le han vencido, dice la Escritura, con la sangre de Jesús, con la palabra del testimonio y porque negaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, hermanos. Si yo no niego mi vida hasta la muerte, si no voy a la palabra y a la sangre de Cristo y practico costumbres del mundo, abro legalmente puertas. Por eso hay poca fuerza en la iglesia. Pero hermanos, tan fácil como arrepentirnos y regresar a los brazos de Jesús y no salimos de ahí.